Sí, mire, mi nombre es Delio Alfredo Ruiz. Yo nací en el año 1960 en el municipio de Caqueza, Cundinamarca. En Caqueza viví hasta los 10 años. De ahí me vine para Bogotá a vivir en el barrio Carvajal con mi madre y el esposo de ella. En el Carvajal entré a estudiar a una escuela en ese entonces, OEA, Organización de Estados Americanos, que hay sobre la 1 de mayo. Ahí hice tercero, entré a hacer cuarto y luego nos vinimos para Bosa. Se compró un lote, mi madre con el esposo compraron un lote en el barrio Los Naranjos. De ahí me presenté un examen de admisión al Colegio Claretiano. ¿El año? Esto, digamos que es el año 1973, 74, pero no pasé, no entré, los curitas no me aceptaron en ese entonces. Entonces buscaron un colegio y me entraron a estudiar el primero de bachillerato, porque ese tiempo no se llamaba sexto, sino primero de bachillerato. En primero de bachillerato lo hice en León 13, el Colegio Cooperativo Marceliano Páez Pérez. Colegio Marceliano Páez Pérez, allá habían unos profesores, el profesor Torres, el profesor Orlando Zárate, creo que vivía en Soacha, Orlando Zárate, nos dictaba educación física y él a veces no nos daba la educación física, sino que se encerraba con nosotros en el salón y comenzaba a explicarnos cosas sobre lo que es la coyuntura nacional, cómo estos gobiernos pues no hacen lo que deberían hacer, sino que entrábamos a cuestionar un poco estos gobiernos. Pues en ese tiempo yo era un chino, un pelado que de todas maneras mi familia en Caqueza, ustedes saben que Caqueza es un municipio de Cundinamarca en la vía Bogotá-Villavicencio, donde la gente es conservadora, la gente allá hay que ver que en Caqueza, por ejemplo, en elecciones, para que hubiese como esa democracia, votaban los de Caqueza, que eran conservadores, y votaban los de UNE, que son liberales, ¿no? Entonces, para tener como esa equivalencia entre los dos partidos, ¿no? Los de UNE llegaban y votaban y salían corriendo porque los de Caqueza de pronto los puteaban. Esa era la dinámica que se vivía en ese entonces. Recuerdo que en las elecciones donde ganó Misael Pastrana Borrero, llegaban unos camiones, recogían a los campesinos, los traían hasta el pueblo para que votaran y luego tipo 12 del día los regresaban hacia las veredas. Llegaban con unos sándwiches que eso para nosotros era una cosa fenomenal. Nosotros no sabíamos comer sino arepas corridas. Y entonces nos llevaban y nosotros de chinos pues contentos porque comíamos una cosa que no conocíamos, que era su famoso queso. Nosotros hacíamos era cuajadas, el queso no se conocía y el jamón, pues eso era espectacular, eso se comía cada 4 años, no se comía más. Los profesores
eran como 3 profesores los que nos hablaban de coyuntura y durábamos hasta 2 horas haciendo debates ahí, los chinos preguntando, los profesores explicando. En el año 1977, cuando el presidente de Colombia era Alfonso López Miquelsen, hubo un paro, ¿cierto? Eso fue el 14 de septiembre, algo así. Nosotros salimos a la autopista al sur, eso estaba bloqueado, y allá salimos a joder. Yo me acuerdo que pasó una flota, creo que un Expreso Palmira, se les voló, de Soacha seguramente, se les voló, iba así. Pues la cogieron a piedra ahí, nosotros ahí mirando. Ese paro fue programado como para que siguiera 1, 2, 3, 4, 5 días los que se pudiera, pero en sí duró 2 días. El primer día fue muy duro, muy berraco. Y al último nos dijeron, vayan para la casa. Chinos. Fuimos para la casa, por la noche en el televisor blanco y negro, como a las 8 de la noche salió el presidente Alfonso López, cogiendo unos miguelitos, esos que son así, que parecen una seta, pero te los tira al piso y ellos siempre quedan con la punta hacia arriba. Y le temblaban las manos diciendo que esas eran las armas asesinas que habían sacado los manifestantes. Ese paro se caracterizó porque el sector del transporte, el transporte urbano, los conductores de los buses, pues salieron a bloquear, a hacer cosas, ¿cierto? Sector sindical. En ese tiempo existía el CIS, Comité Intersindical del Sur, que cubría todo lo que era aquí la autopista, más o menos desde la Sevillana hasta Cibaté, Cabal, Cachín, Texmeralda, Comesa, Eternit, Icollantas, Croydon, ¿qué más? Colmotores, todos estos sindicatos en esta parte actuaban conjuntamente. Era solamente el sector sindical. Ahí yo perdí el tercero bachillerato, mi mamá hizo una gestión, no sé cómo fue que se hizo, pero entré a estudiar al Claretiano y a repetir tercero. Cuando estuve en el Claretiano, entonces, ahí había muy buen ambiente sobre lo que es el proyecto social. Habían 2 jornadas, la de la mañana, que era la de los niños de bien, y la de la tarde, que era patrocinada, subsidiada, como lo llame usted, por la Secretaría de Educación. Nosotros pagábamos 70 pesos de pensión mensuales, y la matrícula creo que eran otros 70 pesos. A nosotros nos pedían los cuadernos, los de la mañana les hacían pagar una plata para unos folletos, unas cartillas, para no llevar libros, para no tener que llevar y traer libros de la casa hacia el colegio. Y entonces a los de las tardes nos facilitaban para que nosotros pudiéramos estudiar, me imagino, similar a los de la mañana, con esos folletos. Ahí creamos un comité estudiantil. En el comité estudiantil no estuve yo. Se creó un comité de deportes, en ese quedé yo encabezando. Me acuerdo que hicimos un campeonato de fútbol. Las mujeres no jugaban fútbol, sino jugaban básquetbol. Se hizo un campeonato de básquetbol, se hizo uno de ajedrez. Y en últimas, los del comité estudiantil sacaron el cuerpo y quedamos como de comité estudiantil nosotros.
Ahí pasé un año. Yo me retiré porque perdí el año de nuevo por estar seguramente molestando con esas vainas que no estudiaba. Y me puse a trabajar y luego terminé mi bachillerato pues en, ¿cómo se llama eso? En validación, en esas vainas. Ahí en el Claretiano, después de salirme, me acuerdo que trabajando compré una moto, me fui para el centro de Bogotá un domingo y me encontré con unos ex compañeros, iban ahí, y quien los lideraba era un muchacho, Germán Sarama Vázquez. Yo no lo conocía a él, me llamaron, dijeron, no, Delio, vamos para el Claretiano, que es que tenemos un seminario hoy. Seminario. Bueno, me les pegué y ahí nos hicimos buenos amigos con Germán Sarama. El seminario era sobre educación popular. Me dijeron, mire, es que nosotros somos alfabetizadores, tenemos un centro de alfabetización en Carlos Albán, ahí en la escuela. ¿En qué año más o menos? Eso fue en el año 1978. Año 1978. Entonces, lo esperamos el lunes allá. Las clases comienzan a las 7 de la noche. Y fui, me integré. Se dictaba un curso que se llamaba alfabetización básica, y luego primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Había otro semestre, eso era por semestres. El otro semestre era como la introducción al bachillerato. Esa nocturna estaba patrocinada o, ¿cómo se dice?, guiada por el Centro de Capacitación Popular de Inravisión. En ese tiempo, Inravisión, exactamente en el Canal 11, dictaban primaria por televisión. Daban unos folletos, se le daban esos folletos a los alumnos, a los alfabetizadores, y ahí tenían que dictar clase, guiándose por esos folletos. Eran en papel periódico, eso parecía como el Bogotano, el Espectador, ese periódico que, el que hubo, así eran. Esos eran los folletos. Nosotros dictábamos de lunes a viernes. A los muchachos se les cobraba una matrícula, no pensión, una matrícula. Con esa matrícula entonces se financiaban unos talleres para los alfabetizadores, para darles sus refrigerios o sus almuerzos, lo que fuera. La alfabetización se dictaban en 3 sitios aquí en Bosa. Carlos Albán, que era donde estaba yo, Claretiano y Luis López de Mesa. Luis López de Mesa, entonces en Carlos Albán, Germán Sarama se fue como retirando un poquito y dijo, Delio, encárguese, o dijeron, Delio, encárguese usted de la dirección, de la coordinación. Usted es el coordinador aquí de este centro de alfabetización. El Luis López de Mesa lo dirigían 2 personas, Álvaro Castañeda, que no sé qué pasaría con él ahora, y Eduardo Tiboche. Yo no sé si ustedes tendrán como Eduardo Tiboche era me dicen que ahora está por allá por los lados de Kennedy. Eduardo Tiboche. Ellos eran los que dirigían Luis López de Mesa, y en Claretiano lo dirigía Juan de Dios Díaz. Juan de Dios Díaz era quien dirigía la nocturna del Claretiano. Nos mandaban alfabetizadores básicamente del Colegio Claretiano. El Colegio Claretiano
para las horas de trabajo social de los muchachos. Poníamos una condición y la poníamos en todos los centros de alfabetización, en los 3 que habían. Eso es más o menos para 1979, donde sucede esto, 79, 80, 81. Fueron más o menos 5 años que yo estuve como en cabeza de lo que era la alfabetización en Carlos Albán. Los alfabetizadores eran un año. Si era un año se recibían, si no era un año no se recibían y se les daba el cartoncito en noviembre, en diciembre. Se hacía la clausura, se hacía una fiesta, esas cosas. La idea era que pues desde ahí se hiciera un trabajo social, desde ahí se hiciera un trabajo político, desde ahí se hiciera un trabajo de concientización. Se hacía un trabajo social, se trabajaba con los alfabetizadores, se hizo un grupo juvenil, se llamaba JEICO, Juventud Educativa y Comunitaria. En Los Naranjos se tenía una sede porque teníamos una fundación que se llamaba El CASO, Centro de Acción Social y Obrera. CASO, Centro de Acción Social Obrera. Y eso era ahí detrás del Colegio Carlos Albán, en un lote que tenía la Junta de Acción Comunal. Nosotros teníamos que firmar un contrato anual por arriendo, ¿cierto? Porque nos arrendaran el lote y ahí se tenía una caseta. En ese tiempo una caseta prefabricada, que eran unas vainas altas y unas tejas supremamente pesadas. Ahí estaba el grupo juvenil y había un grupo de teatro. No me acuerdo bien el grupo de teatro cómo era que se llamaba. Ese grupo de teatro lo dirigía un compañero, Fabio, hola, se me olvidó el apellido. Y se hacía teatro, se hacía danza y teníamos lo de alfabetización, también todo lo concentrábamos ahí, lo del grupo juvenil también lo concentrábamos ahí. Nosotros en ese tiempo entramos a integrar entonces la coordinadora popular de Bosa. Se llamaba Coordinadora Cívico-Popular de Bosa. Esa Coordinadora Cívico-Popular de Bosa la conformaban varias organizaciones. Estaban los de alfabetización, que participamos Carlos Albán, Luis López de Mesa. Claretiano no participaba. Participaba un grupo de mujeres que tenían un jardín infantil que se llamaba Mi Segundo Hogar. Y detrás de eso había una organización, una fundación que se llamaba FECID, ¿cierto? La dirigía Elisa Díaz, una psicóloga. Elisa Díaz era la que dirigía eso, con Consuelo, con otras mujeres ahí. Aide Rodríguez, que aún aquí en Bosa está. Estaba también un grupo juvenil dirigido por algunos claretianos, entre ellos el padre Miguel Ángel, un seminarista que se llamaba, o que se llama, porque aún existe, vive aquí en Surbaná, Hernando Herrera. Ese grupo juvenil llegó a tener 25 grupos juveniles en Bosa, en La Despensa, en Piedecuesta, Santander, creo que en Boyacá, en Duitama, en Neiva, y así sucesivamente en varios. Pero tuvo esa capacidad, porque ellos contaban una vez el padre Miguel Ángel, pues se le habían metido con mucho entusiasmo a las cosas, y usted sabe que los curas en eso tienen experiencia. O sea, un cura es alguien que sabe llegarle a la gente, que sabe organizarla.
sabe para dónde va y cómo es que hay que hacer las vainas. Existió también, o hacía parte de esa coordinadora, la Casa de la Cultura, que aún ahí en la despensa existe, ahora la tiene otras personas, pero en la Casa de la Cultura existían grupos de teatro, grupos musicales, existía inclusive un grupo que se llamaba Eslabón, que se dedicaba a lo que eran artes gráficas, y la iglesia de la despensa en ese entonces era una iglesia, una capillita, pero al lado tenía un teatro y unos dormitorios. En los dormitorios ahí dormían los seminaristas, porque los claretianos en ese entonces traían, cada año llegaba una cochada de prenovicios, ¿cierto? Llegaban generalmente de Boyacá, de Santander, de Arauca, de todos estos lados, creo que de Huila, y ahí se concentraban a estudiar su prenoviciado y luego su noviciado, estudiantado, filósofos, teólogos, ahí era donde se... Y el teatro lo utilizaba la Casa de la Cultura, entonces se presentaban los sábados, los viernes y los domingos, ahí hacían sus obras de teatro. Entonces se hace esa coordinadora, entonces está la Casa de la Cultura, está los movimientos juvenil Quiguayata, está lo de las madres comunitarias, los de alfabetización, y bueno, y otros grupos llegaban ahí a coordinar en el... Eso fue en el 78, 79, 80, 81, 82. Esa es la cronología ahí.